Dios continúe bendiciendo a cada hermano, a cada hermana que siempre está ahí en el plan de lectura de la Biblia en un año. Ya estamos en el día número 85 y vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 16 al capítulo 18. Así que busca tu Biblia, que yo sé que nos vamos a gozar con... Hay unas historias aquí que son bien conocidas en estos capítulos, así que queremos leerlas y queremos profundizar un poquito en ellas y que sea Dios ministrándonos a través de su poderosa palabra, como siempre lo hace, ¿verdad? Porque siempre Él tiene algo diferente, algo nuevo para nosotros, aunque esta palabra, ¿verdad? La tenemos aquí, la tenemos al alcance. De todas maneras, siempre que la leemos es como que Dios tiene algo nuevo, hay algo que Él quiere enseñarnos, hay algo que Él quiere decirnos, hay algo que Él quiere tratar con nosotros, porque esta palabra es poderosa y va, ¿verdad? Dando su crecimiento y dando su fruto en nosotros, y a medida que vamos creciendo en el Señor es como que, ¿verdad? Vamos entendiendo un poquito más. Y a la misma vez nos apasionamos más por la palabra, porque cuando lo que antes yo no entendía, ahora lo entiendo, es como que me despierta aún más el interés y digo, gracias Señor, porque verdaderamente esta palabra es maravillosa. Así que vamos a orar para comenzar con la lectura de hoy, para que sea Dios ayudándonos, amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, que podemos estar aquí leyendo, estudiando tu palabra, meditando en ella, deleitándonos, Señor, en cada enseñanza, Dios mío, en cada historia que nos recuerda tu fidelidad, tus promesas, Señor. Gracias por esta palabra poderosa, Dios mío. Padre, te pedimos, Señor, que en este tiempo que vamos a estar leyéndola, Señor, que seas tú trayendo, Dios mío, a nuestros corazones ese entendimiento, esa sabiduría que proviene de arriba, Padre, y que tú seas, Dios mío, ayudándonos a ponerla por obra, Señor, porque queremos, Padre, ponerla por obra y así, Señor, agradarte y parecernos cada día más a ti. Así que te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Leemos Primera de Samuel, capítulo 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos.
Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, porque Jehová dijo: levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo,
y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo.
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de buen parecer y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos, en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente.
Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Gloria a Dios. Ya hemos leído los capítulos 16 al 18. Ayer culminamos con el capítulo 15, donde lamentablemente y tristemente, pues Saúl fue desechado
por ser un desobediente, porque no vemos en Saúl una simple desobediencia, sino un patrón de desobediencia, un patrón de rebeldía en contra de las instrucciones que Dios le había dado y en contra de lo establecido por Dios en la ley. Y el Señor lo desecha y dice que nunca más Samuel volvió a compartir con Saúl. O sea que Samuel tenía un cariño hacia Saúl, porque había sido quien lo había ungido, quien había estado con él en el proceso, ¿verdad? Y había sido ese hombre de Dios, ese profeta que le daba palabra continuamente. Y aunque sí, ¿verdad? Lo tuvo que corregir en algunas ocasiones porque había hecho las cosas mal, pero ciertamente había un afecto, había un cariño, y el hecho de que el Señor le dijera: me pesa haberlo puesto por rey, yo lo he desechado, eso causó una tristeza grande en Samuel, que comienza el capítulo 16, el Señor preguntándole: ¿hasta cuándo seguirás llorando a Saúl? Y yo prediqué, ¿verdad? Hace unos meses yo prediqué de ese tema. No sigas llorando a Saúl, no llores más a Saúl, se llamaba. Porque no llores más a Saúl, porque muchas veces no avanzamos. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene cosas nuevas que quiere hacer y nosotros seguimos lamentándonos por lo que fue, lamentándonos por lo que perdimos, lamentándonos por lo que pudo ser y no fue. No sigas llorando a Saúl. Señor le dijo: necesito que dejes de llorar y te levantes, que llenes tu cuerno de aceite. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. Todavía quedan muchas cosas. Los hombres de Dios fallan. Los hombres de Dios, ¿verdad? Quizás no alcanzan el propósito de Dios por su desobediencia, pero la obra de Dios continúa. Si tú no quieres hacer la obra de Dios, Dios va a levantar a otro. No se crea que Dios se va a sentar, ¿verdad?, de brazos cruzados a esperar que tú te decidas. No, Dios, ¿verdad?, tiene propósitos, tiene planes, y Dios busca corazones dispuestos. Y si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, pues Dios va a levantar a otro. Si yo no quiero leer más la Biblia y hacer más el plan de lectura, Dios va a levantar a otros para que lea la Biblia, para que, ¿verdad?, comparta este tipo de planes ¿verdad?, que ayudan a otros, ¿verdad?, a crecer en el conocimiento de la palabra. Así que Dios no está sentado ahí esperando a que tú te decidas, no, la obra continúa. Pero tienes que dejar de llorar a Saúl, Samuel. ¿Por qué? Porque yo te voy a enviar a la casa de Isaí de Belén. Allí había un hombre llamado Isaí de Belén, que el Señor había escogido a uno de sus hijos para ser rey. Y le llama, ¿verdad?, le avisa. Fíjate que cuando él está llegando al lugar le preguntan: ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué? Porque aún los hombres de aquel pueblo tenían temor. Los ancianos de la ciudad tenían temor cuando Samuel llega a Belén: es pacífica tu venida, ¿verdad? Quizás pensando en que venía con una profecía fuerte, que quizás venía, ¿verdad?, a corregir. No sabemos, ¿verdad?, exactamente por qué el pueblo reacciona de esta forma, pero ciertamente ya veían a Samuel y que veían palabra de Dios, veían el consejo de Dios, la corrección de Dios. Si el Señor envió a Samuel para acá, algo tiene que ser. ¿Por qué? Porque era un profeta de Dios muy respetado y que gozaba de buen testimonio. Así que llama a Isaí a sus hijos al sacrificio, y que ellos estaban todos santificados. Y fíjese que Isaí tenía 8 hijos, sin embargo, los que son presentados delante de Samuel fueron 7. Y menciona a 3 hijos. Menciona a Eliab, que es el mayor, el primogénito. Menciona a Abinadab y menciona a Sama. No menciona el resto de los hijos de Isaí o los hermanos de David. Pero lo cierto es que tan pronto él ve a Eliab, que él ve su porte, que él ve, ¿verdad?, su físico, que ve sus cualidades, que ve que es un joven, ¿verdad?, que es un guerrero. Samuel en su mente dijo: este es, déjame buscar el cuerno de aceite, que este es el que yo voy a ungir. ¿Y qué le responde el Señor? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Está diciendo, no mires a su apariencia, no mires a su parecer, no mires a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Qué nos está queriendo decir eso? Bueno, si alguien tenía porte de rey y era de buen parecer, era hermoso y era más alto que el resto del pueblo de los hombros para arriba, era Saúl. ¿Y cuál fue el resultado de Saúl? Bueno, Saúl tenía el porte de rey. Saúl tenía el físico, Saúl tenía la estatura, Saúl tenía las cualidades, venía de una buena familia, pero ¿cuál era el problema de Saúl? Que no tenía relación con Dios, que no tenía temor a Dios, que no tenía el corazón correcto para reinar. Entonces, cuando el corazón de una persona no está preparado para la responsabilidad y para, ¿verdad?, el propósito que Dios quiere depositar, el liderazgo, el reinado, un corazón que no está listo para una posición, se puede dañar cuando alcance esa posición. Saúl empezó humilde y ¿qué pasó? Luego se puso rebelde, luego se puso desobediente, luego se creyó la gran cosa y creyó que él podía, ¿verdad?, presentar sacrificio cuando él no tenía autorización de Dios para eso. Por lo tanto, ¿verdad?, Dios estaba buscando algo diferente. Le dijo, no mires su buen parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ya el Señor había desechado a Saúl, un hombre con cualidades, pero eso no es lo que yo estoy buscando. El hombre mira lo de afuera, el hombre mira lo externo, el hombre mira las apariencias, el hombre mira las cualidades aparentemente, pero yo estoy mirando lo que el hombre no puede ver, que es el corazón. Del corazón es que vemos el carácter de una persona, ¿verdad? Sus decisiones, su manera de pensar, cuál es su ética, su moral, cuáles son sus valores, cuál es, ¿verdad?, por decirlo así, cuáles son sus actitudes, cómo es su manera de ser, cuál es el concepto que él tiene de sí mismo y de los demás, ¿verdad? ¿Qué realmente hay en el corazón? Eso se revela cuando llega a la posición. Pero Dios conoce los corazones antes de llegar a la posición. Aún en el secreto, donde el ser humano no te toma en cuenta, allí Dios te ve, allí Dios mira las cualidades y ¿verdad?, la pureza de los corazones. Y el Señor sabe quién puede aguantar ese peso, esa responsabilidad de ese liderazgo sin que su corazón se envanezca ni se dañe. Así que podemos ver que el papá de David, que se llamaba Isaí, sacó a sus 7 hijos y dejó a David donde, por allá con las ovejas. Mira, amado, si a mí el Señor me dice que prepare a mis hijos, a todos mis hijos, y yo tengo 8 hijos, ¿verdad? Un ejemplo, no los tengo. Aleluya. Ay, santo. Mira, amado, si el Señor me dice a mí que prepare a mis 8 hijos, porque de uno de mis hijos Él ha escogido a uno para ser rey, yo le aseguro, amado, vive Jehová en cuya presencia estoy, que yo voy a preparar a mis 8 hijos. Así el pequeño esté de pamper todavía, así sea un bebecito, yo lo voy a presentar delante de Dios, porque yo no sé. Si el Señor no me ha mostrado ni me ha revelado cuál es, yo le voy a llevar a todos mis hijos, porque yo sé que Dios es capaz de hacer cosas grandes con cualquiera de mis hijos. Seguro que sí, amado. Mis hijos son de Dios. Isaí tenía que saber que Dios podía hacer cosas grandes y que Dios podía llamar y escoger a uno de sus hijos para el reinado, a cualquiera de ellos. Pero ¿por qué Isaí menosprecia a David? Pues yo lo veo de esa manera, amado. Si a mí el Señor me dice que escogió a uno de mis hijos, yo le llevo a los 8 hijos que tengo. Pero ¿por qué Isaí solamente le llevó a 7 y dejó a David por allá con las ovejas? Vamos a hablar con sinceridad. Él no vio ningún tipo de potencial en David.
Él menospreció a su propio hijo, lo tuvo en poco. En otras palabras, estaba diciendo, Dios no puede hacer nada con David. Ay, él es un pastorcito, el menor de casa, Dios no va a hacer nada con él. Ese nunca va a reinar, ese no tiene cualidades. Ese no, este sí, este otro sí, pero David, para nada. Entonces, es triste, ¿verdad? Cuando uno ve menosprecio, amado, de los mismos del hogar, de los mismos de la familia, de los primeros que sean los que te apoyen y te respalden. Lamentablemente, en el caso de David, eran los primeros que lo estaban menospreciando. Entonces, Samuel pasa por cada uno de los hijos y mira a Abinadab y mira a Sama y mira a los otros. ¿Y qué le dijo el Señor? Ninguno de esos es. Y él le dijo, oye, Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque es que ninguno de estos Dios lo ha escogido por rey. Tú no tienes ningún otro hijo. Y él le dijo, verdad, yo tengo uno, pero está por allá abajo. Está por allá con las ovejas. Está por allá cuidando, está trabajando. Ese no. Ese yo lo dejé por allá porque... ¿Y qué le estaba diciendo Samuel? Tráelo, porque no nos vamos a sentar en la mesa a comer hasta que entonces llegue David. Y tan pronto llega David, fíjate que él no estaba quizás vestido ni preparado, pero ciertamente él estaba preparado en su corazón. Quizás estaba apestoso oveja, pero eso nada importaba, porque tan pronto entra David, el Señor le dice a Samuel, úngelo, porque ese es. Y allí David fue ungido delante de sus hermanos que no dice la Biblia si se enojaron o si se sintieron celos, que quizás pudiera tener un poquito de parecido a la historia de José y sus hermanos. Pero vemos que ahora estaba ungido David, que Dios lo había visto en el secreto. Dios había dicho que había escogido a uno que era conforme a su corazón. Pero ¿cómo podía David ser conforme al corazón de Dios si él no hacía más que cuidar las ovejas de su padre? Pues, amado, precisamente Dios había visto unas cualidades en él como pastor. Porque fíjate que David era un pastor de ovejas y cuidaba con diligencia, con celo, con amor las ovejas de su padre. Tenía un corazón de pastor. No solamente era un pastorcito, no solamente hacía un trabajo que su papá le había mandado a hacer. Él tenía el corazón de un pastor. Y el corazón del pastor, de un pastor de ovejas, es muy comparado con el corazón de Dios. Por eso es que continuamente el Señor hablaba en la palabra acerca de su pueblo Israel y lo comparaba a ovejas. Aún Jesús, amado, dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, nos compara a nosotros a unas ovejas como, ¿verdad? Como este tipo de animal. Fíjese que la oveja, ¿verdad? Y eso es un estudio aparte. No quiero ser muy extensa, pero ciertamente una oveja es uno de los animales más indefensos. Es un animal que necesita el cuidado constante y continuo de un pastor para poder, ¿verdad?, sobrevivir. El pasto, ¿verdad?, que ellos se alimentan tiene que ser fresco, ¿verdad? Tienen que ser guiados, dirigidas, tienen que ser, ¿verdad? Tienen que estar siempre unidas. Son presa fácil de depredadores, por lo tanto necesita ese cuidado del pastor que lo protege. Las protege, ¿verdad?, de los depredadores, que las protege de que caigan, ¿verdad?, en un despeñadero, en un risco, ¿verdad?, y se mueran. Y que las ovejas, ¿verdad?, pues se pueden extraviar fácilmente. Las ovejas no son como las cabras que se trepan en todos lados, que brincan el cerco. Las ovejas son sumisas, son obedientes. Pero también, ¿verdad?, pues no son animales muy inteligentes ni muy astutos. Por lo tanto, necesitan ese cuidado del pastor porque puede ser que se extravíen y se pierdan. Así que, amados, ¿qué podemos hablar, verdad, en relación a eso? Que David cuidaba bien las ovejas de su padre.
O sea que tenía un amor profundo por la oveja. Así, ¿verdad? Como la Biblia nos habla en los evangelios de la parábola de la oveja perdida. Y dice que el pastor, cuando pierde una de sus ovejas, está dispuesto a dejar las 99 aquí a salvo para salir a buscar la oveja. O sea, él se toma el riesgo, el pastor, de dejar cuidando estas ovejas, de dejarlas solitas, ¿verdad? De dejar un momento el rebaño para ir a buscar la oveja que se le perdió. Porque aunque tiene muchas ovejas, tienen otras 99. Esa ovejita perdida es importante. Esa ovejita la conoce y esa ovejita conoce la voz de su pastor. Y aún dice la Biblia, ¿verdad? Que a todas las llama por su nombre, conoce, ¿verdad? A sus ovejitas, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que aún tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Mira cómo nos conoce el Señor a cada una de sus ovejas, cuánto nos ama, que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y esto lo dijo Jesús y ciertamente dio su vida por nosotros. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y David estaba peleando con el oso, peleando contra el león, defendiendo a las ovejas de su padre, con un amor, con un cariño, con un celo, ¿verdad? Con un cuidado y una protección hacia sus ovejas, que Dios dijo, este tiene un corazón como a mí me gusta. Él es conforme a mi corazón. Y quizás David estaba en el secreto cuidando ovejitas y pensó que quizás ese iba a ser su destino, ¿verdad? Su futuro. Simplemente un pastorcito de ovejas, simplemente un joven haciendo su trabajo con responsabilidad, con diligencia, porque eran las ovejas de su padre. Y el Señor dijo, yo veo cómo cuida las ovejas de su padre con tanto cuidado, con tanta diligencia. Yo veo la fidelidad en lo poco y yo puedo confiarle lo mucho. Porque cuando somos fieles en lo poco, entonces es que Dios dice, bueno, esta persona la voy a considerar para cosas más grandes. Porque en lo poco me ha sido fiel, pues en lo mucho lo pondré. Señor dijo, yo veo cómo es de diligente y de cuidadoso con las ovejas de su padre, pues entonces yo lo voy a llevar a pastorear un rebaño mayor. Yo lo voy a poner sobre rey, como rey sobre mi pueblo Israel. Le voy a dar un rebaño más grande, porque yo he visto su corazón de pastor. Por eso ese Salmo 23, tan precioso, es David diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dice, en lugares de pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, lo que está hablando David es precisamente de las funciones y de las cosas que hace un pastor por sus ovejas, que lo lleva, ¿verdad?, junto a aguas de reposo, que en lugares de pastos delicados, tu vara y tu cayado, todo eso son cosas del cuidado de un pastor hacia sus ovejas. Por eso él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque David siendo un pastor humano, imperfecto, cuidaba bien de sus ovejas, cuánto más cuidará el Señor de él. Dice, yo soy el pastor de estas ovejas, pero Jehová es mi pastor. Y si yo soy un pastor imperfecto y las cuido bien, cuánto más el Señor cuida de mí. Jehová es mi pastor y yo estoy seguro que como no le faltan nada a mis ovejitas, a las ovejitas que yo estoy pastoreando, yo sé que si Jehová es mi pastor, a mí de seguro nada me va a faltar. O sea, nosotros vemos en ese Salmo 23 el corazón de David, el corazón de un pastor, el corazón de un hombre que es conforme al corazón de Dios. O sea, es tan poderoso, o sea, este capítulo, cuando nosotros miramos cómo el Señor lo unge, cómo el Señor en el secreto lo ve, cómo el Señor lo estaba mirando, lo estaba considerando.
Y a veces nosotros pensamos que Dios no nos ve. A veces pensamos que lo que nosotros hacemos no es relevante o no es importante. Oye, en el secreto Dios te ve. Aún dice la Biblia que tu Padre que te ve en los secretos te recompensa en público. Y así Dios estaba recompensando en público a David porque delante de sus hermanos y aún delante de su padre que lo había menospreciado, que no había visto un potencial en él, porque no lo llevó delante de Samuel. Tuvo que Samuel decir, oye, ¿son todos estos tus hijos? Porque es que ninguno de estos es. Y ahí entonces su padre se acordó de él. Pues aún delante de su padre y de sus hermanos, Dios lo estaba ungiendo, Dios lo estaba escogiendo, lo estaba recompensando en público. Aleluya, su nombre sea la gloria. Así que vemos que también en este capítulo 16 dice que ahora había un espíritu malo que estaba atormentando a Saúl. Y dice que es un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando David es ungido, el espíritu de Dios viene sobre él, pero es como que el espíritu de Dios se apartó de Saúl y ahora había un espíritu malo que lo atormentaba. Y tan era así que Saúl, ¿verdad? Pide por alguien que supiera tocar el arpa, que supiera tocar el instrumento para él sentir paz. Y alguien, amado, alguien allí en el palacio, yo no sé quién fue, pero la Biblia dice que uno de los criados, ahí está, le dijo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y lo mejor de todo, y Jehová está con él. Mira cómo es la gracia de Dios y cómo es la unción de Dios. Que, mira, amado, David era un pastorcito de ovejas y ahora su nombre estaba sonando en el palacio. Dios estaba utilizando a uno de los criados para hablarle estas palabras a Saúl. Pero mire las cualidades, un hombre valeroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¿Cómo sabía el criado que Jehová estaba con David? Mira, es para que nosotros veamos, amado, que Saúl dijo, mándalo a buscar. Ve a la casa de Isaí de Belén y mándame a buscar a ese muchacho. O sea que David estaba nuevamente pastoreando ovejitas por allá apestoso de ovejas y llegan a la casa de Isaí y le dicen, Isaí, mira que venimos a buscar a David. Es que el rey lo mandó a buscar. Es que el rey quiere que él se presente a él. Mire, amado, lo que es la gracia de Dios, el favor de Dios cuando Dios tiene un propósito con una vida. Por eso es que, amado, nosotros no necesitamos hacer mucho. Nosotros lo que necesitamos es someternos a Dios y Él se encarga de hacer sonar nuestros nombres en lugares que, mire, amado, quizás nosotros ni estamos allí, ni jamás hemos pensado estar allí. Y allí tu nombre está siendo mencionado por causa del Señor. Porque por causa del Señor que tiene propósito contigo, está haciendo que hayan personas en lugares que tú ni siquiera te imaginas y están mencionando tu nombre, están hablando bien de ti. Yo conozco a uno que es valeroso, que es valiente, que es hombre de guerra, que es prudente en sus palabras, que Jehová está con él. Aleluya. Y vemos que entonces mandan a buscar a David. Y dice la Biblia que cuando David está con Saúl, dice que estuvo delante de él y Saúl lo amó mucho y le hizo su paje de alma. Y le dijo a Isaí, yo te ruego que David esté conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y allí estaba David. O sea, imagínense, amado, lo que es la gracia de Dios, que el rey Saúl lo vio y lo amó. Y lo mandó a buscar. O sea, le dijo a Isaí, mira, yo quiero que David esté conmigo. Que David se quede aquí en el palacio. Que David viva aquí. Que David esté todo el tiempo conmigo. La gracia de Dios, amado. O sea, David estaba pastoreando ovejas, pero el rey lo mandó a buscar. El rey lo mandó a llamar. Y más adelante David y mandó a llamar a Mefiboset. Pero eso es otro tema. Pero es para que nosotros veamos cómo Dios se encarga
de abrir puertas que tú ni siquiera tocaste, de ponerte en lugares que tú ni siquiera perseguiste, ponerte en una posición que tú ni siquiera buscaste, todo por la gracia de Dios. Y cuando David tocaba el arpa, ¿qué pasaba? Esos espíritus malos que atormentaban a Saúl lo dejaban quieto, había liberación. ¿Por qué? Porque David estaba ungido por el Señor, ya habían derramado el cuerno de aceite sobre de él. Entonces esa es la diferencia, amado. ¿Qué nos enseña esto? Que hay una diferencia entre el que toca un instrumento por talento y el que toca un instrumento con la unción de Dios. David estaba tocando. Y ese mosquito, ay padre. David estaba tocando. Aleluya. Con la unción de Dios, amado, con la unción. Y nosotros también tenemos la unción del Santo, dice la Biblia en Primera de Juan. Nosotros tenemos la unción del Santo. Mira, y este mosquito que me está haciendo la guerra. Aleluya. Nosotros tenemos, ya se murió, amado, ya se murió. Nosotros tenemos la unción del Santo. Y por causa, ¿verdad? De eso, nosotros también podemos hacer cosas para Dios y ver liberación. Porque es que en el nombre de Jesús hay poder. En ese nombre, ¿verdad? Los demonios tienen que soltar los cuerpos, los enfermos se sanan. La unción está sobre nosotros, ¿verdad? Y nosotros, Jesús dijo, las obras que yo hice, ustedes harán cosas mayores. A ustedes verán obras, ustedes verán cosas mayores por causa de la unción del Santo que está en nosotros. Así que David tocaba el arpa. Y cada vez que tocaba el arpa había liberación para Saúl. Así que vemos que Dios lo lleva al palacio, pero aunque estaba ungido, aunque estaba en el palacio, todavía no era el tiempo de Dios, todavía no era el tiempo de David reinar. Dios lo lleva a servir. Y hay momentos en los cuales, aunque tú tengas el llamado, aunque tengas la unción de Dios, aunque Dios tenga un propósito contigo, no es el tiempo. Y Dios te va a llevar ¿a qué? A servir. Dios va a preparar tu corazón en el servicio. Para que, ¿verdad? Podamos ser fieles en lo poquito, en las cosas más sencillas. David había sido fiel ¿verdad? Con las ovejas de su padre, pastoreándolas, dirigiendo ese rebaño de su padre. Pero ahora lo iba a llevar a servir al rey, lo iba a llevar al palacio, lo iba a formar, lo iba a preparar como un guerrero. Por eso es que es importante, amado, que cada uno de nosotros, ¿verdad?, sepa que Dios no escoge como escogen los hombres. Que los hombres escogen por apariencia, los hombres escogen por preparación, los hombres escogen por título, por favoritismo. Dios está escogiendo porque Él está viendo el corazón. Dios ve más allá. Por eso es que tu presente, donde tú te encuentras ahora, no limita tu llamado. Porque David era un pastorcito de ovejas, pero Dios lo estaba mirando como rey. Dios tenía cosas mayores para él. Aunque los de su casa lo menospreciaran, aunque quizás hayan personas, ¿verdad?, alrededor tuyo que quizás no vean ningún potencial en ti, que quizás te tengan en poco, recuerda que Dios no mira como mira el hombre, que aunque el ser humano te menosprecie, Dios se encarga de exaltarte, Dios se encarga, ¿verdad?, de mostrarle a otro que Él también puede hacer cosas grandes contigo. Así que ya en Primera de Samuel 17, que es este capítulo bien conocido, que Israel estaba paralizado, ¿verdad? Quiero ir rapidito, que ya vamos por 53 minutos. Y en Primera de Samuel, amado, 17, se enfrentan a un paladín, a un gigante, ¿verdad?, llamado Goliat, que tenía la estatura, creo que de 3 codos, ¿verdad? Eso es más o menos como unos 9 pies. Y tenía, ¿verdad?, al pueblo asustado. Y allá llega David, que fue a verificar a sus hermanos porque su papá lo envió. Nuevamente, ¿verdad? Su papá lo envía y le dice, ve y verifícame a tus hermanos. Si tus hermanos están bien, llévale panes, llévale quesos, ¿verdad? Llévale provisiones
Y una vez él llega, se encuentra con un Goliat que está vociferando. Escucha lo que está diciendo Goliat, y que como él estaba lleno del Espíritu de Dios, como él estaba, ¿verdad?, ungido, como este hombre, ¿verdad?, este joven David sabía quién él era en Dios y sabía que Dios estaba con él. Tan pronto él escuchó estas cosas, él se indignó. Y él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que está aquí amedrentando al pueblo de Israel, que nos tiene amenazados? ¿Qué se cree este gigante? ¿Qué se cree este hombre? Y vemos que entonces pregunta: ¿qué le van a dar al que lo venciere? Bueno, al que lo venciere, Saúl le va a dar una de sus hijas. El que lo venciere va a tener esta recompensa, va a ser librado de tributo, ¿verdad?, la casa de su padre. Y vemos que él, el hermano mayor, que era Eliab, le dijo: ¿qué tú haces aquí? ¿Para qué tú viniste? Vete para allá con las ovejas. ¿Dónde dejaste las pocas ovejas esas que tú cuidas? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Por qué Eliab le está diciendo esto a David? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Si él simplemente vino a verificar si sus hermanos estaban bien, él vino porque su papá lo envió. Pero ves, ya vemos que aún los hermanos que estaban comenzando a sentir celo, ¿verdad?, inseguridad acerca de David, porque sabían que había sido ungido por rey, y verdad, y que también Saúl lo había mandado a llamar para tocar el arpa para el rey. O sea, ya entonces veían a su hermano como superior, pero buscaban, ¿verdad?, de alguna manera menospreciarlo, para que entonces él se fuera. Pero David estaba diciendo: yo no le tengo miedo a este gigante. Y aún se lo refirieron a Saúl. ¿Y qué pasó? Él le dijo a Saúl: no tema a todo este pueblo, no temas, rey. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Tu siervo va a ir. Yo le voy a cortar la cabeza. Yo voy a vencer a este gigante. Y todo Israel, todo el pueblo va a saber que hay Dios en Israel. ¿Y qué le dijeron? Tú eres muy muchacho, tú no sabes pelear. Tú no puedes con ese gigante. Tú no ves que tú eres chiquitito. Tú no ves que tú eres un jovencito. Tú no ves que tú eres un pastorcito. Pero ¿qué le estaba diciendo David? Tu siervo era pastor de ovejas. O sea que ahí podemos ver que ya David, por causa, ¿verdad?, de haber estado en el palacio y de tocar el arpa para Saúl, ya David no estaba en su oficio de pastor, pero está diciendo: tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando venía un oso, cuando venía un león, tu siervo lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y yo voy a hacer lo mismo con este filisteo. Con este filisteo que tiene aquí a todo el mundo asustado. Yo no le tengo miedo. Le está diciendo: yo voy a coger ese gigante y lo voy a tumbar y le voy a cortar la cabeza, y todo el mundo va a saber que hay un Dios en Israel. Y vemos que Saúl le dice: bueno, ve. Saúl le dice: ve y que Jehová esté contigo. Y entonces le pone su armadura. Pero David no podía ni casi caminar con ella, y se la devuelve y le dice: yo no puedo pelear con esto porque yo nunca he practicado con esto. ¿Sabe? Le está diciendo: yo no sé pelear con esto, yo voy a pelear con lo que yo sé. Dice la Biblia que tomó 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, agarró, ¿verdad?, su cayado, agarró la honda. ¿Y qué pasó? Con una sola piedra que la clavó en la frente de aquel gigante, ese gigante cayó de cara al piso. Y con la espada que tenía Goliat, con esa misma espada, le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su gigante estaba como decapitado, empezaron a correr, comenzaron a huir, y el pueblo de Israel se les fue detrás, los alcanzó, los vencieron. Y de pronto, ¿verdad?, hubo victoria. Y de pronto todo el mundo empezó a preguntar: ¿y quién es ese muchacho? Aún el mismo Saúl lo manda a traer y le dice: oye, muchacho, ¿y de quién tú eres hijo? Pero ¿cómo es posible que le preguntara de quién tú eres hijo si David era el que tocaba el arpa para él? Si él aún le había mandado a decir a Isaí: déjame a David porque David ha hallado gracia delante de mis ojos, deja que David se quede conmigo.
¿Cómo es que ahora le está preguntando y de quién tú eres hijo? Es para que nosotros veamos cómo Dios está sacando a David del anonimato. Cómo David, de estar siendo un pastorcito de ovejas, Dios envía a Samuel para que lo unja, para ser rey. Luego entonces envía mensajero a Isaí de parte de Saúl diciendo, mira, yo quiero que me envíes a tu hijo para acá. O sea, el mismo rey está mandando a buscar a David. Y ahora vemos que David derrota al gigante que tenía todo el pueblo de Israel asustado. O sea, ahora mismo David era súper famoso. Ahora David era el muchacho del momento. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba hablando de él. Todo el mundo estaba preguntando, ¿y quién es ese muchacho? Wow, ¿tú te enteraste? ¿Te enteraste que tumbaron al gigante ese filisteo que tenía el pueblo asustado por 40 días? ¿Te enteraste que fue un muchacho de los nenes de Isaí? De verdad, sí, el más chiquito de los de Isaí, de Belén. O sea, amado, lo estoy poniendo, ¿verdad? Bien pueblerino para que nosotros podamos ver lo grande que fue este acontecimiento. Cómo Dios comenzó a levantar a David, que dice que era prudente en sus palabras, que entonces, ¿verdad? Comenzó él a salir a batallas. Comenzó él a pelear batallas. Y eso lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 18. Que ya nos vuelve a mencionar a Jonatán, que tan pronto Jonatán conoce a David y comparte con él por primera vez, dice que su alma quedó ligada a la de David, que lo amó demasiado, ¿verdad? Que lo amó como a sí mismo. O sea, podemos ver que hicieron un pacto de amistad. Hubo algo, una unión bien especial. Es como cuando tú ves a una persona y le cogiste cariño desde el primer día, se ganó tu corazón. Y, ¿verdad? Y aún hay personas que utilizan este pasaje, Señor reprenda a Satanás, para justificar el homosexualismo. Para decir que el amor que había entre Jonatán y David era un amor, ¿verdad? De tipo homosexual. Pero eso no es lo que está aconteciendo aquí. Aquí había una amistad, pero una amistad como bien, ¿verdad? Bien unidos. Era un cariño bien especial, era una amistad, ¿verdad? Como que somos mejores amigos, como que tú eres mi best friend forever, tú eres mi hermano. Desde que por primera vez compartieron, se dio, ¿verdad? Esa amistad, ese cariño y ese entendimiento entre ellos. Y David comenzó a tener éxito en todo, peleando batallas y venciendo. Y el pueblo empezó a cantar. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl decía, sí, ya lo que falta es que le den el reino a él porque él parece que es el rey. Y comenzó a mirar a David con malos ojos. Comenzó a mirar a David con celo, con envidia. Ya no lo veía como el muchachito que tocaba el arpa para él, el muchachito que amaba mucho, que no, ahora era su enemigo número uno. ¿Por qué? Porque me estaba robando la gloria, me estaba robando la atención del pueblo. Pero fíjense que David no lo estaba buscando. Aún David cuando se enfrenta a Goliat, lo que está hablando es del nombre del Señor. ¿Quién es este filisteo incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios de Israel? Y está diciendo, Jehová lo va a entregar en mi mano. Y todo el pueblo sabrá que hay Dios en Israel. Le decía, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová, el de los escuadrones de Israel. O sea, él estaba en todo el tiempo hablando del nombre de Jehová. Y el pueblo sabrá que hay Dios en Israel. Y yo vengo contra ti en el nombre de Jehová todo el tiempo, exaltando el nombre de Dios, engrandeciendo el nombre de Dios. Y Dios le dio la victoria. Pero David no estaba buscando aplausos para él. David estaba teniendo éxito en batalla, pero él no quería ser mejor que Saúl. Él no quería provocar a Saúl. Simplemente, amado, eso viene parte del llamado. Dios comienza a abrirte puertas. Dios comienza a bendecirte. Y hay personas que no lo van a ver con buenos ojos. Aleluya. Así que entonces, por causa de que Saúl
estaba desechado por Dios. Había un espíritu malo de parte de Jehová que lo atormentaba. Eso era un terreno fértil, amado, para el celo, para la envidia, para la competencia, para el odio. Y tan fuerte fue que trató de matar en varias ocasiones a David. Que cuando David estaba tocando el arpa le tiraba con la lanza. ¿Para qué? Para clavarlo contra la pared, para matarlo. Para que usted vea a qué nivel, ¿verdad?, aborrecía a David, que lo quería matar. Y vemos que David seguía actuando con sabiduría, el Señor lo respaldaba, ¿verdad?, y lo libraba de la mano de Saúl. Pero ¿qué podemos ver de este capítulo? Bueno, que un amigo como Jonatán es difícil de encontrar. Si encontramos amigos así, que amados son pocos, pero todavía quedan. ¿Qué hacía a Jonatán un amigo? ¿Que se reían juntos? No, la amistad es mucho más que reírnos juntos. La amistad es mucho más que comer juntos en la mesa. La amistad es mucho más que compartir en la escuela ¿verdad?, o visitarnos o darnos un beso y un abrazo. La amistad es mucho más. Jonatán creía en el llamado de David. Jonatán en muchas ocasiones le avisó cuando su padre Saúl lo quería matar. Él le avisaba a David. Él lo libraba, ¿verdad?, de los ataques. Él lo ayudaba. Cuando David no estaba presente, lo defendía, ¿verdad? Porque un verdadero amigo habla bien de ti a tus espaldas, te defiende. Cuando tú no estás presente, esa persona habla de ti, te defiende, habla bien por ti. Si hay alguien que habla mal de ti, ¿qué él hace? Te defiende. Así que aún Jonatán, ¿verdad?, estuvo dispuesto quizás a hacerle desleal a su padre, porque sabía que su padre estaba mal y su padre se estaba levantando contra un joven de Dios. Pues vemos que Jonatán es un instrumento del Señor para guardar a David, para librarlo. Y vemos que esa amistad de ellos no solamente creía en su llamado, lo libró de los ataques, lo amaba, es que también no tenía envidia ni tenía competencia con David. Por eso lo ayudaba. O sea, él no dijo, lo que pasa es que yo soy el hijo de Saúl. Eso de que David va a reinar, eso no va, porque el que voy a reinar soy yo. No. Jonatán tuvo la visión para saber que su padre estaba desechado, que Dios había escogido a uno conforme a su corazón. Dios había escogido uno mejor. Él dijo, yo no estoy pendiente a títulos, yo no estoy pendiente a posiciones. El rey que Dios ha puesto ya y ha ungido y ha escogido es David. Y yo lo voy a ayudar a llegar. Aun cuando mi padre no esté de acuerdo, aun cuando mi padre lo aborrezca y lo quiera matar, yo lo voy a ayudar. Eso es un amigo. Eso es un amigo de verdad. Que también podemos ver de este capítulo que no todos se gozan de tus victorias, no todos van a celebrar contigo. Saúl no estaba celebrando con David. Y el éxito que nosotros tengamos revela lo que hay en el corazón de las otras personas. Porque como Saúl sabía que estaba desechado, eso le provocaba inseguridad. Por eso, ¿verdad? Tenía envidia de David. Que también podemos aprender, vemos, ¿verdad?, un proceso en David. Ya vimos, ¿verdad?, que no importa que te menosprecien. Vemos que Dios no escoge como escoge los hombres. Vemos que ciertamente, ¿verdad?, David peleó con lo que sabía usar. David no peleó con la armadura de Saúl. David peleó con la piedra, con la honda, con el cayado que tenía en la mano. David peleó tal como él es, genuino. Tal como tú eres, Dios te va a usar. Con lo que tú dominas y con lo que tú conoces, Dios se va a glorificar. Por eso le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Con esa vara yo voy a hacer señales, yo me voy a glorificar con lo que tú tienes en tu mano. ¿Qué tenía David en su mano? Una honda, un cayado, unas piedras. Eso fue suficiente para derribar al gigante. Porque es que David no estaba mirando el gigante, David estaba mirando el Dios que estaba con él.
Así que, amados, vemos un poco, ¿verdad?, del proceso de David, porque ese proceso continúa a lo largo de su vida y aún a lo largo de la nuestra. No hay tal cosa como que ya estamos completos, ya Dios no me va a procesar más nada, no, los procesos continúan. Pero podemos ver aquí, ¿verdad?, claramente esta transición de cómo David pasa de ser un pastor de ovejas a ser el músico de Saúl al palacio, cómo entonces termina siendo un guerrero, siendo preparado, ¿verdad?, para pelear batallas y ser un guerrero. Cómo pasa también por persecución y por ataques, porque fue perseguido por el mismo rey al cual él tocaba el arpa. O sea, pasó traición, pasó persecución, pasó ataques, tuvo que huir en muchas ocasiones para luego entonces poder llegar al reinado. Y más adelante, ¿verdad?, seguiremos viendo todo ese proceso de David antes de poder reinar. Pasaron años, amados. Así que por eso usted y yo no podemos comparar nuestro proceso con el proceso de nadie. Porque fíjate que este fue el proceso de David para llegar al reinado, para llegar a la corona. Y usted y yo estamos de camino y estamos en un proceso para alcanzar la corona de vida. La corona de vida eterna, lo que Dios tiene para nosotros poder llegar a esa corona, también tenemos que pasar un proceso. Para Esther poder estar en la presencia del rey, tuvo que pasar por un proceso, por unos, ¿verdad?, por unos afeites, por unos aceites de mirra y todos esos perfumes. Tuvo que pasar un año, ¿verdad?, un proceso antes de poder presentarse delante del rey. Y David, antes de poder llegar a la corona y al reinado, tuvo que pasar un proceso. Y usted y yo, antes de presentarnos delante del Rey de Reyes, antes de alcanzar la corona de la vida, nosotros también vamos a tener que pasar por un proceso. Y quizás mi proceso no va a ser el mismo que el tuyo. Quizás, ¿verdad?, voy a pasar por unas cosas diferentes a las que tú vas a pasar, pero todos vamos camino a la corona. Todos vamos a presentarnos delante del Rey. Por eso es que tenemos que seguir hacia adelante. No importa el proceso que estemos pasando, entender que ese proceso es necesario para llevarme a la corona, para llevarme al propósito de Dios. Amén. Así que espero que haya sido de edificación a su vida estos capítulos, un poquito extenso, amado. Pero es que hay tanto y aún hay más cosas que pudiéramos ver, que pudiéramos ¿verdad?, disfrutar, que pudiéramos extraer más enseñanza acerca de estos pasajes. Pero recordemos siempre que Dios mira muy diferente a como mira el hombre. Dios está tomando en cuenta nuestro corazón. Así que la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios en este hermoso día? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Verdad? Y cómo ciertamente estamos mirando las circunstancias. ¿Estamos viendo a Goliat como el gigante? ¿O estamos mirando a Goliat como una oportunidad para Dios glorificarse? ¿Estamos viendo el problema como un gigante? ¿O estamos mirando al poderoso gigante que está con nosotros para pelear nuestras batallas y para enfrentar cualquier situación que se presente en el camino? Todo está en la manera en la cual nosotros veamos las cosas. Amén. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y recuerden que a su nombre, al nombre de Cristo, sea toda la gloria. Dios les bendiga.